Una producción de Ministerios Vivientes de la Esperanza. Brigham City es una pequeña ciudad del norte de Utah, donde hay un tabernáculo mormón y muchas casas de reunión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también llamada de los Mormones. En el centro, en la calle principal, se encuentra un edificio sencillo donde se reúne la pequeña iglesia llamada Iglesia Cristiana Esperanza Viva. Muchos de los cristianos que se reúnen en la Esperanza Viva fueron mormones, y cuando hablamos de mormones, nos referimos en muchos casos a los cónyuges, a los hijos, a los nietos, a los compañeros de trabajo y a la gente que conocemos de toda la vida, y por supuesto que los amamos y los queremos ayudar. Las primeras líneas de la introducción del libro mormón afirman que este libro es un volumen de santas escrituras comparable a la Biblia. ¿Es el libro de Mormón comparable a la Biblia? Es una pregunta muy importante que los cristianos de la Iglesia Esperanza Viva nos teníamos que hacer. Scott y yo entrevistamos a una cantidad de arqueólogos, antropólogos, geógrafos y lingüistas en muchos sitios y de muy distintas ideas. En las entrevistas, les preguntamos lo mismo sobre la Biblia y el libro de Mormón. En total hicimos casi 40 entrevistas en los Estados Unidos y en 6 países del mundo. Lo que investigamos fue una simple pregunta. ¿Se puede comparar el libro de Mormón con la Biblia? Esta es la historia de lo que descubrimos. ¿Se basa mi fe en los hechos históricos? Esa es una pregunta muy importante. Quiero saber si es algo en lo que puedo creer. Hay pruebas físicas. Puedo creer que el texto cuenta una historia real del pasado. Y también si puedo creer en él espiritualmente. Yo crecí con la creencia de que el libro de Mormón era literalmente la palabra de Dios. Y que la Biblia estaba más bien corrompida, mientras que el libro de Mormón emanaba directamente de Dios. El libro de Mormón es la palabra de Dios, y es el libro más correcto. ¿Usted cree que es más correcto que la Biblia? Así es. La Biblia versus el libro de Mormón. La historia de la Biblia. La mayor parte de los relatos de la Biblia ocurren en una estrecha franja que está entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, y entre el mar de Galilea y el mar Muerto. Hacia el sur está Egipto y el mar Rojo. En esta tierra que originalmente se llamaba Canaán, es donde se establecieron los israelitas, el pueblo elegido de Dios. Uno de los primeros y más famosos de sus reyes fue David, quien fundó el reino de Israel. El rey Salomón fue su hijo y sucesor, y construyó el templo del Señor en el monte Moriah, en Jerusalén. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en 2 partes. El reino del norte recibió el nombre de Israel, y el del sur se llamó Judea. La Biblia dice que el imperio asirio conquistó a Israel, el reino del norte, y el del sur permaneció intacto hasta el año 586 a.C., cuando fue conquistado por los babilonios, quienes después de quemar el templo de Jerusalén enviaron a los hebreos al exilio. Tras pasar 70 años en el exilio, el pueblo de Judea, que por ello se llama judío, se le permitió volver a Jerusalén y reconstruir el templo y los muros de la ciudad. El Nuevo Testamento se inicia cuando la tierra de Israel y de Judea, ahora llamada Palestina, se encuentra bajo el dominio de Roma. Su gobernante era Herodes, quien amplió el templo. El Nuevo Testamento habla del cumplimiento del Viejo Testamento con la llegada del Mesías en la persona de Jesucristo.
la historia del Libro de Mormón. Según el Libro de Mormón, un grupo de gente llamado los Jareditas migró hacia el Nuevo Mundo en un pasado remoto, después de la destrucción de la Torre de Babel. Varios siglos después, se destruyeron entre sí en una cruenta guerra civil, y se cuenta que 2 millones murieron en una batalla en una montaña que en el Libro de Mormón recibe el nombre de Monte Cumorah. Al extinguirse los Jareditas, una familia judía de Jerusalén migró al continente americano en el año 600 a.C. El padre de la familia se llamaba Lehi. Su buen hijo Nefí engendró a un pueblo de gente blanca llamado los Nefitas, mientras que los hijos rebeldes llamados Lamán y Lemuel fueron los padres de los Lamanitas, maldecidos con una piel oscura por su rebelión. Los dos pueblos vivían en un conflicto casi constante entre sí. El evento culminante del Libro de Mormón ocurrió hacia el año 34 de la Era Común, cuando Jesús visitó a los Nefitas y a los Lamanitas que vivían en América después de su muerte y su resurrección. Este evento trajo varios siglos de paz entre los Nefitas y los Lamanitas. Sin embargo, esa paz no duró, y el monte Cumorah volvió a ser el escenario de una gran matanza. Los Lamanitas destruyeron totalmente a los Nefitas, excepto a un hombre llamado Moroni. 1400 años después, este se apareció en forma de ángel al joven Joseph Smith Jr. y le dijo que existía un libro escrito en unas tablas de oro, que era un recuento de los antiguos habitantes de este continente. Cuando Smith recibió las tablas en el monte Cumorah, afirmó que tradujo el antiguo recuento al inglés. El Libro de Mormón se publicó en Palmyra, Nueva York, en el año de 1830, y desde entonces Smith y todos los profetas apóstoles mormones que vivieron después han proclamado que es la historia verdadera y exacta de la antigua América. Este cuadro es una obra de arte muy conocida por los mormones e ilustra el principio mormón que afirma que si la Biblia es un recuento histórico del Viejo Mundo, el Libro Mormón es el recuento histórico de las Américas. ¿Son ambos históricos? Viajamos al norte del estado de Nueva York, donde se encuentra el monte Cumorah, que es crucial para los mormones. Es el sitio tradicional donde ocurrieron las grandes batallas de las que habla el Libro de Mormón, y lo posee la iglesia mormona. Ahí hay una estatua de Moroni y un centro de visitantes, y en el verano hacen un evento en el que se representa la historia del Libro de Mormón. De hecho, es el único lugar que esta iglesia reconoce como sitio histórico, antiguo y oficial. Como el Libro de Mormón se refiere a una estrecha franja de tierra, en general se supone que el escenario de dicho libro es Centroamérica. De hecho, las versiones previas del Libro de Mormón tienen imágenes de las ruinas mayas, lo que implica que hay una relación entre ellas y las civilizaciones del Libro de Mormón. Y del mismo modo, en las imágenes que se usan para ilustrar este libro, con frecuencia se ve la arquitectura maya y los temas mayas. Así que viajamos a Guatemala, a Honduras y al sur de México con un antropólogo mormón, el Dr. Tom Murphy, para ver si el recuerdo del Libro de Mormón coincide con la geografía y la arqueología del Nuevo Mundo. En Israel empezamos con las cosas más obvias, y una de las primeras preguntas fue si la geografía coincide con el relato bíblico. La geografía. Desierto de Judea, margen occidental del Jordán, Palestina. Monte Hermón, alturas del Golán, Israel. Río Jordán. Mar de Galilea. Mar Muerto. En Israel usamos hoy en día los mismos nombres que se usaban en la Biblia hace 3500 años, como el Mar Muerto, como las montañas moabitas, las montañas amonitas. Los nombres se conservan hasta hoy. Estos sitios son tal como lo cuenta la Biblia. La geografía concuerda, los valles están junto a las ciudades, que están junto a las montañas, y todo ello está descrito en las Escrituras, con gran cantidad de detalles geográficos. Si hay mapas en la Biblia, ¿por qué no los hay en el Libro de Mormón? No hay mapa que muestre las tierras del Libro de Mormón, porque no las pueden ubicar en la tierra. No saben dónde están.
¿Y qué hay de los mapas ilustrados que se ven en el Libro de Mormón? ¿Por qué no están de acuerdo entre sí? Y algo más importante aún, ¿por qué no corresponden a un sitio concreto de la Tierra? No puede haber geografía, porque no hay una sede terrenal real para los eventos descritos en el libro. La gente no se pone de acuerdo porque cuando se trata de ubicar el lugar real, hay que distorsionar el lugar real o el texto en sí. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no tiene posición oficial sobre la geografía del Libro Mormón. Y la razón es obvia, porque esos eventos no ocurrieron. Pueblos e imperios. Los judíos aún existen hoy en día, tanto en los países en los que han ido al exilio como en la tierra de Israel. Y todas las civilizaciones en torno a Palestina han sido bien ubicadas por la arqueología y la historia. Israel es el puente entre tres continentes, por eso los egipcios vinieron aquí, los asirios la invadieron, los babilonios también, el imperio heleno y los romanos. Resulta evidente cuando se lee la Biblia que se refiere a lugares históricos. ¿Cómo se sabe que existió el Imperio Romano? Los romanos dejaron su huella por donde pasaron. Dejaron grandes carreteras, monedas y recuentos escritos. Los restos de los antiguos imperios de Grecia y de Roma, que están descritos en la Biblia, son muy visibles en todo el Viejo Mundo, y de igual modo, el Libro de Mormón describe la existencia de varios imperios en el Nuevo Mundo. Se habla de la civilización jaredita en el libro de Eter, a la cual prometen que se volverá la nación más grande del mundo. Y a pesar de eso, no se encuentran rastros de esa civilización. Las fechas que se ven al pie de página del Libro de Mormón indican que el imperio jaredita fue reemplazado por el imperio nefita poco después del año 600 a.C. En el Libro de Mormón está la gran civilización de los nefitas, que era un pueblo industrioso que construyó máquinas y vivía en grandes ciudades. Yo no he visto ninguna prueba que indique que los nefitas vivieron en América. Las civilizaciones que hubo en toda Centroamérica tuvieron un ascenso y llegaron a su clímax entre los años 600 y el 900, después de los eventos que se cuentan en el Libro de Mormón. Se dice que los lamanitas acabaron el imperio nefita en el año 400 de nuestra era. Y según dice el Libro de Mormón, de los 3 pueblos que existían, solo sobrevivieron los lamanitas, que se convirtieron en los principales antepasados de los indígenas americanos. Aquí en el monte de Cumorah se encuentra esta placa que nos describe como los lamanitas. Dice que los lamanitas son lo que queda de la casa de Israel. Se refiere a nosotros, escrito en el Libro de Mormón. No se ha encontrado ninguna evidencia de una cultura procedente del territorio de Israel, llamada lamanitas o nifitas. No hay ninguna evidencia. La Biblia también se refiere a varios pueblos que ya no existen hoy en día, como son los cananeos y los filisteos. Pero sí hay rastros arqueológicos de ellos. Se sabe mucho sobre la civilización cananea por las fuentes del antiguo Egipto y también por muchos restos arqueológicos que se excavaron en este país, en los que se refleja la civilización cananea. ¿Arqueológicamente se ha demostrado que existieron los filisteos? Por supuesto, sí. Sin duda alguna, los filisteos tienen una cultura material muy propia de ellos y que se distingue de las otras culturas que vivieron aquí. Y surge la pregunta de cómo es posible que esos 3 enormes imperios que se dice florecieron en América por varios siglos no dejaron ningún rastro arqueológico. ¿Es posible que haya existido un imperio en el continente americano sin dejar ningún rastro arqueológico? No, no es posible. No, es imposible. Se sabe que la arqueología no miente. Si existió un pueblo en cierto lugar, tuvo que dejar tras él muchos objetos. No existe una situación así en la que un imperio haya sido destruido sin dejar ningún tipo de rastro. Todos dejan sus tumbas o los restos de sus casas o sus templos.
Dejan lo que fundaron y dejan lo que destruyeron. Ciudades. Los asentamientos permanentes, todos ellos son bien conocidos por los eruditos y científicos de Israel hoy en día. Son ciudades como Hazor y Megido y Jerusalén y Shilo y Arad y Beersheba y Jericó. Muchas de ellas aún están habitadas hoy en día, otras están en ruinas, pero Jesús condenó las ciudades de Capernaum, Betsaida y Corazín, y no hay duda de que los arqueólogos saben que fueron sitios de verdad que existieron en su tiempo, y las pruebas de ello son claras. Porque durante miles y miles de años, la gente local ha pasado estos nombres de generación en generación. Jerusalén, Belén, Eilat, todos son nombres bíblicos que se han conservado por más de 3000 años. Las ciudades fortificadas de las que habla el Libro de Mormón tienen nombres como el de Nefí, Manti, Serahemla, Sidón, Gershon y Abundancia, para nombrar unas pocas de las más de 30 grandes ciudades que se mencionan en dicho libro. Debido al desarrollo de la epigrafía, hoy en día podemos leer los nombres antiguos de la mayoría de esos sitios. ¿Ha oído hablar de la ciudad de Serahemla? No. ¿O Nefí? No. Un amigo me preguntó que qué prueba me hacía falta para convencerme de que el Libro de Mormón era un documento antiguo. Y yo le respondí que sería bueno que al menos se hallaran ciudades que de algún modo se parezcan a las que salen en el libro. No hay ninguna evidencia de que existió Serahemla, que es una de las ciudades que se mencionan en el Libro de Mormón. Aquí estamos en la ciudad de Palenque y todas las edificaciones que se ven en el fondo se hicieron varios siglos después de los eventos que se cuentan en el Libro de Mormón. Así que de ningún modo puede ser una ciudad nefita. Si hubiese existido una gran ciudad, ¿es posible que no quede ningún rastro arqueológico de ella? No, es imposible. En una ciudad como Tiberíades hay una gran cantidad de evidencias de la arquitectura, de los pisos, de toda clase de objetos, monedas y una gran cantidad de cosas. ¿Puede ser que conquistaron una ciudad y no quedó ninguna prueba? Ni hablar. No es posible. Hace años tuve una conversación con un amigo cristiano, y una de las cosas que me dijo es que si uno quería ir a Jerusalén, era algo fácil de hacer hoy en día, o uno podía ir a Belén y ver los sitios en los que ocurrieron los hechos que se cuentan en el Nuevo Testamento. Pero que nadie sabe nada o ha estado en Serahemla, o en Abundancia, o en la ciudad de Nefi, y es muy dudoso que esos sitios hayan existido. Y en mis clases de antropología aprendí que mi amigo cristiano tiene razón, y el Libro de Mormón se equivoca. En el mundo bíblico, tal como se refleja en las Escrituras, se habla de plantas y de árboles que todos conocemos. Higos, almendras, palmeras, trigo y cebada. Cuando se lee el Nuevo Testamento, se ve la relación entre Jesús y su mundo, y en él se habla con exactitud de los animales que se veían en el Medio Oriente antiguo. Los animales que salen en la Biblia aún existen hoy en día, aunque es cierto que algunos ya no existen en la zona,
como es el caso de los leones, pero los exploradores de hace unos siglos hablaban de ellos. No hay duda de que aunque no existan hoy, sí existían en la antigüedad. El libro de Mormón cuenta que los hijos de Leví exploraron el continente americano después de llegar a él. El primer libro de Nefí 18 dice así: había bestias de toda clase en los bosques, estaban la vaca y el toro, el asno, el caballo y la cabra. El segundo libro de Nefí 12:7 dice así: la tierra también está llena de caballos. Y el libro de Mormón habla del uso de carros alados por caballos en las grandes batallas de decenas de miles de guerreros. Dicho libro también habla de otro aspecto de la cultura como es la agricultura. En Mosía capítulo 9 dice así: comenzaron a sembrar la tierra con semillas de trigo y de cebada. Uno esperaría hallar restos de la clase de plantas y animales que tenían, pero en lugar de eso se ven pavos, llamas y perros. Las plantas son el maíz, los frijoles y la calabaza. El libro de Mormón habla de las plantas que no son, como el trigo y la cebada en la antigua América. Aquí no existía el trigo, ni se veía el ganado de cabras y ovejas. No habían caballos en la época del libro de Mormón, ni tampoco habían elefantes en América. Totalmente ausentes. Los mayas no tenían bestias de carga. No tenían caballos, por ejemplo. La primera vez que se vio un caballo en esta zona fue cuando un hombre blanco vino al galope desde Albany hasta aquí en 1677. Y las historias sobre hombres a caballo en las batallas no pudieron ocurrir en América. Metalurgia y escritura. El libro dice que los nefitas y los jareditas procesaban el mineral en bruto y trabajaban con gran cantidad de metales. El primer libro de Nefí 18:25 dice que la familia de Leví halló muchas clases de metal en bruto, como el oro, la plata y el cobre. Aquí no se usaban los metales como el oro o el cobre, en términos metalúrgicos, tal como se dice en el libro de Mormón, que hace referencia a los fuelles y otras herramientas de la metalurgia. El libro de Mormón concretamente afirma que existía el acero en el Nuevo Mundo. Es muy fácil hallar los sitios donde se fundía el acero, aunque no se encuentren los objetos de acero, y no se ha hallado uno solo de esos sitios que permita afirmar que se fundía el acero. Y lo que es más asombroso sobre los mayas es el hecho de que no usaban los metales. La falta de herramientas de metal en América es algo que pone en un serio problema al libro de Mormón, que afirma que tanto los jareditas como los nefitas tenían armaduras de metal y armas para la guerra, tenían monedas de metal y que tenían placas de metal en las que escribían. El principio del capítulo 19 del primer libro de Nefí dice que Nefí hizo placas de metal para grabar la historia de su pueblo. En el Amán 3:15 se afirma que hay muchos libros y escritos de toda clase que han sido conservados, sobre todo por los nefitas. Una de las cosas que se dice de los nefitas es que era un pueblo que conocía la escritura, pero un pueblo con escritura deja registros, y si ese pueblo no dejó un registro escrito, yo creo que no existió. Y otros registros y recuentos dicen que había cientos y miles de placas y documentos escritos. La idea de que pudo existir un imperio que duró 1000 años, que de hecho sabía escribir, que no dejó ningún rastro histórico de nada, no puede ser posible. ¿Hay alguna prueba de que los antiguos americanos, entre el 600 a.C. y el 400 después de Cristo, escribieran en placas de metal? No. Se han hallado antiguos escritos de todos los imperios que rodeaban al reino de Israel, aunque no tan abundantes como los manuscritos bíblicos que fueron escritos por los mismos israelitas. La parte más antigua de la Biblia que ha sido conservada por la arqueología es
un breve fragmento, capítulo 6 de Deuteronomio, versículos 24 a 26, descubierto por Gabriel Barkay. En una excavación que yo dirigí aquí en Jerusalén, se hallaron 2 pequeños rollos de plata que están escritas en hebreo antiguo y tienen los versículos bíblicos más antiguos que se conocen y que son de este mismo período, el siglo VII antes de Cristo. Hemos subido la montaña de Qumran y esta es la cueva número 1 donde se descubrieron los pergaminos del Mar Muerto en 1947. Todos los libros del Antiguo Testamento, excepto tal vez el libro de Esther, se encuentran en los pergaminos del Mar Muerto. Se han hecho copias de los libros del Antiguo Testamento a partir de los pergaminos del Mar Muerto entre el 200 y el 100 antes de Cristo. Del Nuevo Testamento en griego hay unos 5.500 manuscritos, en los que sale todo el texto o parte del mismo. De modo que hay muchas evidencias de los evangelios en griego y de las epístolas del Nuevo Testamento que se remontan a una época muy antigua, a solo unas pocas décadas después de que fueron escritas por primera vez. Y en contraste, no hay ninguna copia antigua del Libro de Mormón. Hay pruebas manuscritas de hace casi 2000 años del Nuevo Testamento y de hace más de 2000 años del Antiguo. Pero el Libro del Mormón no tiene ninguna evidencia manuscrita. Ninguna. Del Libro de Mormón no hay ninguna prueba documental. No hay ningún texto que sea anterior a 1930. Entre los eventos que cuenta el Libro de Mormón, que se supone terminaron en el año 400 de la Era Común, y el libro en sí, hay 1400 años antes de hallar ese primer documento. Lo que eso me sugiere a mí es que ese libro es una invención del siglo XIX. Pues, ¿dónde están los documentos? ¿Dónde está la historia, que es muy amplia y abundante en el caso de la Biblia? ¿Por qué no se hallan los rastros antiguos? Si en el caso del Libro de Mormón existieran las pruebas de documentos antiguos, como los hay en el caso de la Biblia, ¿habría perdido la fe en ese libro? Esa es una buena pregunta. No lo sé. Me habría ayudado saber que el Libro de Mormón tiene documentos y objetos antiguos que apoyaran lo que dice, pues en ese caso se podría hacer referencia a los documentos históricos. El Libro de Mormón afirma, en Mormón 9, versículo 32, que el idioma que usaban en América los nefitas se llamaba egipcio reformado. El Libro de Mormón dice que escribían en egipcio reformado. ¿Acaso un hebreo del año 600 a.C. sabía escribir en el egipcio antiguo reformado? ¿Qué es el egipcio antiguo reformado? Todos los lingüistas afirman que nunca habían oído hablar del egipcio reformado, a menos que sean mormones. Y la razón por la que los más serios lingüistas no saben nada de eso es porque se trata de un idioma ficticio. No existió nunca. ¿Hay alguna prueba de que los antiguos habitantes del Nuevo Mundo escribían en hebreo o en egipcio? Categóricamente no. No hay ninguna evidencia, no hay ningún rasgo hebreo, no existe en el dato iconográfico del glifo, no existe ni por la mínima, ni la remota idea de una escritura hebrea. La afirmación de que el Libro de Mormón fue escrito en hebreo por esa comunidad que emigró y que todo eso se escribió en placas de metal o de oro es algo imposible a fin de cuentas. ¿Por qué no sacan las placas de oro a la luz para que todo el mundo las vea y las lea por sí mismo? Se pueden poner las placas aquí en el monumento en el centro de visitantes para que
Todos los que tengan alguna duda vayan a ver los jeroglíficos egipcios. Si el libro de Mormón fuera verdad, eso es exactamente lo que tendrían que hacer. Pues los textos antiguos de la Biblia, como en el caso de los pergaminos del Mar Muerto, se encuentran en un museo donde están exhibidos y expuestos para que todo el mundo los vea. Si el libro de Mormón es auténtico como ellos dicen, podrían hacer lo mismo. Las monedas. Tanto en la Biblia como en el libro de Mormón se habla de los sistemas de monedas. Por ejemplo, en la Biblia se mencionan muchas monedas romanas que se usaban en la época de Jesús, en el primer siglo de nuestra era. El pavimento sobre el cual estamos parados en este momento estaba recubierto por una capa de entre 5 y 7 centímetros de tierra en la que había muchas monedas que se remontan al siglo I. ¿Cuántas monedas más o menos se han hallado en este lugar durante la excavación? Como unas 300 o 400. ¿Qué pones en ese balde? Monedas. ¿Son monedas? Sí, más de 10 monedas. ¿De veras? En un solo día. Más de 10 monedas en un día, y esas son solo las que hallaste ayer. Sí. En las notas del capítulo 11 del libro del alma, en el libro de Mormón, se dice que empezaron a hacer las monedas nefitas, y luego se pasa a describir la forma en que funcionaba el sistema monetario. Pero si se toman las monedas que se describen en el libro de Mormón y se comparan con el sistema de intercambio que existía en la América antigua, se ve que no se parecen en nada. Aquí no se usaban monedas de metal. Ese libro está lleno de datos falsos. ¿Y en todas sus excavaciones no ha hallado ninguna moneda que sea previa a la llegada de los europeos? No. De hecho, las monedas metálicas no se usaban en ningún lugar de la América antigua. No usábamos monedas, no existían. Los indígenas tomábamos las monedas cuando las vimos, después de que las trajeron los europeos y se aplanaban para usarlas como collares. Sí, eso hacía nuestra tribu, sí. Así que surge la interrogante de dónde están todas las monedas que supuestamente usaron los nefitas por más de 1000 años. Yo no creo que pueda existir una situación en la que todas las monedas de cierta civilización o de cierto pueblo puedan desaparecer sin dejar el menor rastro. La Biblia hace referencia a numerosas batallas y guerras a lo largo de toda la historia de los israelitas. ¿Se han hallado puntas de lanza y cosas por el estilo? Por ejemplo, cuando por este país pasaron los invasores de Asiria, las puntas de las flechas cayeron en los techos de las casas, que más tarde fueron destruidas. Por eso se encuentra primero la capa de las puntas de las flechas y luego la capa de los pisos. Sobre el periodo bíblico están las evidencias de las puntas de las flechas que usaron los babilonios y de la gente local y de las que usaban los asirios. Las notas al pie de página del libro de Mormón dicen que el exterminio de los lamanitas por parte de los nefitas ocurrió en el año 400 de la era común, aunque no ha quedado ninguna prueba arqueológica. En contraste, una batalla mucho menor que ocurrió muchos años antes, en el siglo I de la era común en Palestina, nos demuestra lo que se puede hallar si se hubiese entablado una batalla como la que describe el libro de Mormón. El historiador Flavio Josefo nos habla de una gran roca aislada en el desierto, llamada Masada, donde relata que había unos 900 judíos que fueron sitiados por los romanos y que se suicidaron por ello. En la década de 1960 se ubicó el sitio y se excavó, y sellaron los huesos de los difuntos, sellaron las casas y las monedas, de modo que hay una evidencia muy clara de ese evento muy trágico que ocurrió en Masada, gracias a la arqueología. No hay civilización que se pueda destruir de forma tal que no quede ningún resto de ella. En el libro de Éter del libro de Mormón, en el capítulo 15, se describe una enorme guerra, y textualmente dice:
Mataron a 2 millones de hombres fuertes y también a sus esposas e hijos. ¿Dónde están las espadas de acero que mataron a esos millones? ¿Dónde están los cadáveres y los restos, los esqueletos de todos esos millones? ¿Dónde están las pruebas de esa antigua catástrofe? No se encuentran. No están en Centroamérica ni en el monte Cumorah de Nueva York, porque simplemente no ocurrió. Cuentan que varios siglos después el pueblo lamanita destruyó al nefita en otra enorme batalla en el mismo monte de Cumorah. Yo me crié como mormón y siempre me decían que en el monte Cumorah ocurrieron los hechos culminantes del libro de Mormón. Mormón capítulo 8 versículo 2. Así ocurrió que después de la grande y tremenda batalla de Cumorah, he aquí que los nefitas que habían huido al campo hacia el sur fueron perseguidos por los lamanitas que los destruyeron a todos. Y luego hace un recuento de cuántas personas más o menos murieron y habla de decenas de miles cada vez, que sumadas son al menos 230,000 personas. Nos parecía algo muy grave perder a 12 personas, así es, y había 12 familias que llevaban luto. Me crié en el oeste del estado de Nueva York y los estudios que escogí fueron antropología y arqueología por mi interés de tratar de probar que el libro de Mormón tenía razón. En la época nos dijeron que la ciencia probaría que eso era verdad. Hice trabajos arqueológicos en el área de Palmyra. Y si hubo grandes batallas en las zonas que ellos dicen, se habría podido hallar muchas cosas que indicaran que hubo esas grandes guerras, como sitios de entierros colectivos, restos humanos y huesos, porque los huesos se conservan muy bien, y no se hallaron espadas de acero ni partes de carruajes. Cuando aquí se habla de armas de guerra, nos referimos sobre todo a armas de piedra, sí. Habían armas cortopunzantes, pero de obsidiana y de pedernal, pero nada armas de metales de ninguna naturaleza. Cuando en Israel se encuentra un sitio bíblico, se empieza a cavar. ¿Por qué la iglesia mormona no excava en el monte Cumorah? Pasarían una gran vergüenza al excavar y no hallar ni una sola cosa. ¿Usted cree que no hallarían nada? Estoy seguro de que no hallarían nada. ¿Se ha hecho alguna excavación arqueológica en el monte Cumorah? Así es. ¿Y se encontró algo? No. La iglesia mormona, que por cierto tiene gran parte de estas tierras, podría hacer una investigación. Pero saben por lo poco que han hecho y por lo que han hecho otros que no hay ninguna evidencia. Es obvio que no excavan por eso. Porque si lo hicieran, lo que harían es desautorizar lo que dice su fe. Templos. Estamos aquí en el muro occidental del Monte del Templo, o el Muro de los Lamentos, como a veces lo llaman. El muro en sí tiene una antigüedad de 2020 años. Este muro fue construido por Herodes el Grande y fue destruido por Tito en el año 70 de la Era Común, cuando los romanos incendiaron el segundo templo. Esa fue una de las grandes tragedias de Jerusalén, que creo que se simboliza por este montón de piedras que se ve aquí. Estas piedras ilustran las palabras del Evangelio, cuando Jesús dice, vean las magníficas piedras del muro del templo, pues no quedará ni una encima de la otra. Y en estas ruinas se ve la ilustración más clara que puede haber de las palabras de Jesús. En el segundo libro de Nefí 5:16 del libro de Mormón se dice que Nefí y su familia construyeron un templo igual al de Salomón cuando llegaron a América. Aquí dice que Nefí, otro hijo de Lehi, construyó un templo, y lo hizo con la misma forma del templo de Salomón. Digamos que eso es cierto, y que en la antigüedad se hizo ese templo. ¿En América? En América.
Cualquier persona que estudia la Biblia comprende lo crucial que es la oración aquí en Jerusalén, en el monte del templo. La idea de que existiera un templo hebreo en otro sitio que no sea el monte Moria es totalmente imposible. A los judíos no se les permite construir un gran templo en ninguna parte del mundo más que aquí. El libro de Mormón identifica claramente a Leví como el hijo de José. Y en el libro de Nefí capítulo 5, Leví nombra a sus 2 hijos como sacerdotes del templo que ellos construyeron. Los sacerdotes que ofician en el Santo Templo deben ser descendientes de Aarón, descendientes lineales de Aarón. El libro de Mormón plantea un problema, pues nombrar sacerdotes que no sean descendientes de Aarón o de Leví está prohibido en el Antiguo Testamento, y sin embargo, el libro de Mormón dice que se atiene a las leyes del Antiguo Testamento. Figuras históricas. ¿Qué pruebas hay de la existencia de las personas que se mencionan en la Biblia? Hay una inscripción que menciona la casa de David. De hecho, son 2 inscripciones, una que se halló en el sur de Transjordania y la segunda que se halló en Tel Dan, en el lado norte. Cuando se lee el Antiguo Testamento, se ve que hay personas como Daniel y sobre todo los últimos profetas como Malaquías y Ezra. Y existieron muchos testigos fuera de la Biblia que hablan de esas personas fuera del contexto de la Biblia. Son antiguos historiadores de la época. El Nuevo Testamento habla de varias figuras como los sumos sacerdotes y existen registros y documentos de la época que demuestran que sin duda existieron. El Nuevo Testamento dice que Caifás era el sumo sacerdote de la época de Jesús. Y hace varios años, unos obreros hallaron una cueva muy antigua usada para enterrar, y dentro de ella se hallaron unas 10 urnas con los huesos de los difuntos, en una de las cuales estaba grabada la frase, José, hijo de Caifás. Las figuras como Pablo debieron haber existido, sino, ¿quién escribió las epístolas firmadas con su nombre? Que están escritas en el griego de la época. En la introducción del libro de Mormón se dice que fue escrito por muchos profetas antiguos, al igual que la Biblia. Antes de preguntar si eran profetas verdaderos, hay que preguntar si acaso existieron. No hay ninguna prueba de que hayan vivido, y mucho menos que hayan escrito esas supuestas profecías y que éstas sean ciertas. No se puede ir tan lejos como para preguntar eso. ¿Y qué hay de Jesucristo, la figura central del Nuevo Testamento? ¿Qué pruebas hay de que existió? No hay duda de que Jesús fue una figura histórica. No solo se le nombra en los textos cristianos, sino también en los textos no cristianos. Los judíos hablan de Jesucristo en sus textos, aunque no están a favor de él. Si se ve el testimonio de Josefo, primero dice que Jesús era el Mesías, que Jesús vivió como maestro, que murió bajo Pilatos y que resucitó. Los autores Tácito y Suetonio eran romanos, y no veían a la fe cristiana como algo que querían divulgar de ningún modo. Sin embargo, mencionan a Cristo. Fueron personas reales que hablaban de una realidad histórica, la de Jesús. La historicidad de Jesucristo se establece en los documentos antiguos y, sin duda, se puede probar que son antiguos. ¿Creen que la persona de Jesús fue una persona histórica? Por supuesto, sí. Existe una gran cantidad de pruebas y de documentos y se sabe que existió. Y no creo que exista duda alguna sobre eso. Jesús estuvo aquí, en este mismo nivel, y caminó sobre estas mismas piedras, las veces que fue al monte del templo. Jesús fue una persona histórica del Antiguo Oriente, pero afirmar que fue una persona aquí, en la América Antigua, es una preposición absurda que no está apoyada por ninguna prueba. No es exacto decir que Jesús estuvo aquí en América. No hay ninguna prueba de ello. El libro de Mormón afirma que después de que Jesús llegó a América en el año 34 de la Era Común, hubo una conversión masiva al cristianismo. Aquí no existe ninguna evidencia cristiana, ni primitiva, ni más evolucionada.
No hay ninguna evidencia que pruebe que el Jesucristo de la Biblia es el mismo del Libro de Mormón. No puedo entender cómo hay evidencias arqueológicas y de diversos textos que prueban la realidad histórica de Cristo en Palestina, y que éstas se perdieron totalmente en el Nuevo Mundo. El Jesucristo que se ve presentado en el Libro de Mormón proviene de la imaginación de Joseph Smith. Sopesando las pruebas. La Biblia es una fuente muy importante que revela muchos hechos históricos. Se pueden demostrar con la arqueología los hechos que narra la Biblia. Si se consulta al Instituto Smithsoniano sobre el uso de la Biblia para la investigación arqueológica, va a responder algo en lo que todos los antropólogos de hoy están de acuerdo. O sea que muchos de los libros de la Biblia han sido usados como guía en la investigación arqueológica. Pero por su parte, el Libro de Mormón nunca se ha usado en este instituto como guía para una investigación histórica o arqueológica. El problema con el Libro de Mormón es tan sistémico que creo que, por más investigación arqueológica que se haga aquí, la conclusión va a ser que lo que dice ese libro no pudo ocurrir en la América antigua. No tiene ningún sentido ese Libro de Mormón. Y con todo respeto, creo que no tiene nada que ver con la cultura del año 600 antes de Cristo, y yo soy un experto en ese período. Solo puedo responder con toda franqueza que el Libro de Mormón no tiene ninguna autoridad, conocimientos ni integridad de ningún tipo. Joseph Smith inventó una historia y se la presentó al mundo como la palabra de Dios. Eso es algo arrogante, muy arrogante. Como antropólogo, si doy un paso atrás para contemplar todo el panorama, si no se pueden hallar los sitios de los que habla el libro, si no se puede identificar a la gente de la que habla, y si no se encuentran la clase de objetos materiales de los que habla, veo que hay un gran problema. Si solo fuera una cosa, uno diría, bueno, eso no se pudo encontrar. Pero cuando no se encuentra absolutamente nada, la oportunidad de que el Libro de Mormón sea verdad es nula. Todos los hechos del Libro de Mormón están equivocados. Se equivoca al hablar de las plantas, de los animales, de la tecnología, del supuesto idioma y también de la cultura. El Libro de Mormón es una ficción religiosa del siglo XIX. Ambos son escritura. Joseph Smith dijo, le dije a los hermanos que el Libro de Mormón era el libro más correcto del mundo y la base de nuestra religión, y que el hombre se acercará más a Dios si obedece estos preceptos más que los de cualquier otro libro. El Libro de Mormón está lleno de errores. Errores sobre los hechos. Cuando, por ejemplo, dice que Jesús nació en Jerusalén y no en Belén. Y he aquí que él nacerá de María en Jerusalén. Para mí, que he vivido toda la vida en Belén, esto es realmente muy extraño. Jesús nació en Belén y no en Jerusalén. Si el Libro de Mormón es el más correcto del mundo, pues hay una gran cantidad de libros llenos de mentiras. Esta es la verdadera historia de la gente a la que preparó el Señor para la llegada de Jesucristo el Salvador. ¿Quién se presentó a ellos en América? Si esa gente no existía, no hay pruebas. Está claro que Jesucristo no pudo venir a América, y el Libro de Mormón de ningún modo puede ser otro testimonio sobre Jesucristo. Ellos afirman que el Libro de Mormón es la historia de la gente del continente americano. Pero si eso no es cierto,
el libro de Mormón tampoco es cierto y no se puede considerar como escritura cristiana. Yo tengo mucha más fe en el Antiguo y el Nuevo Testamento como santas escrituras. Apologistas de los mormones. Thomas Stuart Ferguson tuvo un gran papel en la creación de la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo y del Departamento de Antropología de la Universidad de Brigham Young. Se han gastado millones de dólares en buscar pruebas que confirmen el libro de Mormón. Ferguson fue uno de los principales promotores de todas las investigaciones hechas en Centroamérica y no pudo hallar nada. Ferguson hizo muchos esfuerzos y esperaba algo que nunca ocurrió. Esperaba tener pruebas físicas y documentales de lo que afirma el libro de Mormón. Pero todo lo que halló fueron contradicciones. A diferencia de sus colegas de la Universidad de Brigham Young, Thomas Stuart Ferguson tuvo el valor de decir la verdad sobre ese libro. Pues sí, lo que hacen los apologistas es tratar de ayudar a la gente a evitar que pierdan la fe. Y para ello usan todos los medios posibles. El libro de Mormón tiene sentido y es una historia posible. Toda la historia parece correcta y tiene sentido. Todo lo que ahí se cuenta, a excepción de los eventos religiosos como los milagros, la visitación y esas cosas, son muy plausibles para un historiador secular. Dan Peterson miente. El problema más grande del libro de Mormón es la historia secular, pues toda está equivocada. Ese mito ha sido desautorizado una y otra vez por los arqueólogos e historiadores por motivos seculares y no religiosos. Lo único que quieren hacer los apologistas es probarlo. Probar que el libro de Mormón es verdad. De modo que salen con unas ideas locas que no pueden ser aprobadas por ningún antropólogo o arqueólogo serio. Por ejemplo, los caballos. Ellos dicen que tal vez de lo que se trataba era de tapires o venados. Pero, ¿cómo se puede ir a la batalla montado en algo que es un poco más grande que un perro? Es un disparate. Pero ellos usan esos argumentos sin base alguna para probar de algún modo que el libro de Mormón es verdad. El tiempo no me permite discutir cada uno de sus argumentos, pero si uno los ve con cuidado, si el argumento se llevara ante la comunidad científica, sin duda alguna se morirían de risa. ¿Podemos confiar en nuestros corazones? El concepto mormón para determinar la verdad de sus escrituras aparece en el capítulo 10 de Moroni, que dice así: yo los exhorto a que cuando lean estas cosas le pregunten a Dios si son ciertas o no. Y sabrán que si lo preguntan con un corazón sincero, Él les manifestará a ustedes la verdad por el poder del Espíritu Santo. De modo que la verdad se encuentra examinando el corazón de uno. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se dice que el corazón del hombre está corrompido. El corazón es engañoso en todas las cosas y desesperadamente malvado. ¿Quién lo puede conocer? Jeremías. El que confía en su corazón es tonto. Proverbios. Según las enseñanzas de los mormones, se llega a la verdad mediante la seguridad emocional de que el libro es cierto. Dicen que esa sensación de seguridad es la evidencia del Espíritu Santo y se refieren a ella como a una sensación ardiente en el pecho, como una conciencia espiritual y como un testimonio. ¿Es a menudo el libro de Mormón? ¿Lo has leído hoy? Pues sí, claro. ¿Sí? ¿Y lees todos los días? ¿Y lees y recibes el testimonio de que lo que lees es cierto? Para mí eso es guiar mal, e incluso es engañar. Eso de insistir que el libro de Mormón es cierto cuando los hechos indican lo contrario, solo porque se siente en el corazón, o se tiene una sensación en el pecho, y eso se convierte en la prueba definitiva de la realidad. ¿Dónde está la humildad de la que habla el libro de Mormón? No se puede proclamar solo debido a una impresión en la oración, que tenemos la verdad absoluta.
¡Qué arrogancia! ¡Qué absurdo! ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la honradez? ¿Están ambos en conflicto? Debemos hacernos una pregunta. Si la identidad de Dios, de Jesús y la naturaleza del Evangelio de la Salvación difieren entre las Escrituras mormonas y la Biblia. Gordon B. Hinckley, presidente y profeta de los mormones, dice lo siguiente. Como iglesia tenemos críticos y son muchos. Ellos dicen que no creemos en el Cristo tradicional de la cristiandad. Hay una cierta verdad en lo que dicen, pues nuestra fe y nuestro conocimiento no se basa en la antigua tradición. Nuestra fe y conocimiento nos viene del testimonio de un profeta sobre un designio divino. El profeta de la iglesia mormona, Gordon Hinckley, afirma que él no cree en el Cristo cristiano, sino en el Cristo que enseñó José Smith. Pero ellos se enojan mucho cuando se les sugiere que es un Jesús distinto. Pues les tienes que citar a Hinckley y decir, esto es lo que afirma vuestro profeta. Puede que aún se enojen, pero no pueden discutir con uno si su profeta declara ese hecho. Pueden enojarse todo lo que quieran, pero no lo pueden discutir. El hecho es que los mormones no creen en el mismo Cristo. Pablo dijo que si alguien viene con cualquier otro evangelio, hay que rechazarlo. ¿Y a qué evangelio se refiere? Pues al que sale en el Nuevo Testamento. Y si uno acepta como ciertos los escritos de Pablo, se tiene que preguntar, ¿cómo se puede aceptar un evangelio distinto? ¿Cómo puede uno aceptar a un Cristo distinto? En todo el Nuevo Testamento se afirma muy claramente que es la fe en Jesús lo que nos lleva a la salvación y solo en Él. Tomar otro libro de Escrituras con una imagen distinta de Dios que la que dan los Evangelios es algo muy serio y muy grave. El libro de Mormón aleja a la gente del verdadero Evangelio de Cristo. Hoy se ve una gran presión en esa iglesia para parecer más cristiana, y creo que la motivación que hay detrás de eso son los conversos. Si la iglesia mormona parece ser una organización cristiana y junto a eso tiene una moral muy alta y promueve mucho la vida en familia y ayudarse entre sí y cosas como esas, es más fácil convertir a los demás a su religión. Pero a pesar de que la iglesia mormona nos quiere hacer creer que son una organización muy pura, la verdad es que no lo son. Se suele decir que la gente de un credo no es perfecta, pero que la iglesia sí. Pero si esa iglesia se basa en mentiras, como es el caso del Libro de Mormón, no tiene ninguna base. Llegar a la verdad. Como intelectual mormón, me pregunto por qué causa le tenemos miedo a la verdad. ¿Por qué no queremos ser honestos sobre el modo en que se creó el Libro de Mormón, de dónde proviene y qué es lo que dice? Que digamos la verdad sobre la antigua América. ¿Por qué razón nos tenemos que reconfigurar la imagen de la América antigua para que encajen con estos prejuicios y estereotipos? Más bien debemos tratar de forma directa y honesta los problemas de la arqueología, de la genética y la lingüística, y dejar que se diga la verdad. ¿A qué le tememos? ¿Tenemos fe en Joseph Smith o en Jesucristo? Cuando yo investigué la fe mormona, lo hice porque quería saber si era verdad. Si en verdad era la revelación de Dios a Joseph Smith, yo quería saberlo. Y le dediqué mi tiempo. Leí el Libro de Mormón, fui a la iglesia, asistí
a las clases en el instituto de ellos, hice todo lo que había que hacer para saber más sobre la fe mormona. Y lo que encontré fue que cada vez me alejaba más de una relación personal con Jesucristo. Para mí, una pregunta muy importante es saber si mi fe se basa en un hecho histórico. Y me di cuenta que cuanto más estudiaba la filología y la arqueología y los aspectos históricos de la fe y del texto, mi fe se hacía cada vez más fuerte. Lo que dice la Biblia es suficiente para la salvación. Y no hay que tenerle miedo a tratar de aprender más. Pues, por ejemplo, en mi caso, cuanto más aprendo, más me acerco a Jesucristo. Cuando comprendí que el libro de Mormón no era cierto, que no era un recuento histórico y solo era una ficción religiosa, cuando entendí eso, y al mismo tiempo me di cuenta que su profeta dice que el libro de Mormón es la clave de esa religión, en ese momento supe que esa religión no era la verdadera. A medida que perdía la fe en el libro de Mormón, aumentaba mi comprensión y mi fe en el Nuevo Testamento como la Santa Escritura. ¿En qué Cristo crees hoy? ¿En el bíblico o Yo en el...? creo en el Cristo bíblico. Durante muchos años me sentí muy culpable por no hacer todo a la perfección, que es lo que piden los mormones. Hay que hacerlo todo perfecto. Pero como no es la verdadera iglesia, me pude liberar de la culpa. Y cuando empezaste a creer en Jesucristo como cristiano, ¿la culpa y la necesidad de ser perfecto te volvieron o no? No. Y ello se debe a que vi las afirmaciones que dijo Jesús en el Nuevo Testamento. Y ahí se nos enseña que lo único que hace falta para llegar al cielo es el sacrificio que hizo Jesús y la fe, no la culpa. ¿Qué harás si te excomulgan? Si me excomulgan de la iglesia mormona, podré cerrar ese capítulo. Porque así podré decir que terminé con eso y dejar todo eso atrás. En Mateo 7:13 Jesús dice así: amplia es la puerta y ancho es el camino que lleva a la destrucción, y muchos se adentran en él. En Juan 14:6 Jesús dice sobre sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre más que a través de mí. El apóstol mormón Orson Pratt dijo sobre el libro de Mormón: si es falso, es una de las imposiciones más astutas, malvadas, profundas y falsas que se han fraguado contra el mundo. Está calculado para engañar y arruinar a millones que sinceramente lo reciben como la palabra de Dios y que suponen que están aferrados con seguridad a la roca de la verdad, hasta que ellos y sus familias son arrojados a una desesperación sin esperanza. Hicimos este proyecto como una obra de amor y de amor hacia los mormones. Invertimos mucho tiempo, esfuerzos y recursos en el proyecto porque queremos que los mormones establezcan una relación con el verdadero Jesucristo, el Jesús de la Biblia. Se ha demostrado que la Biblia es un recuento histórico auténtico, y así podemos pasar a hacer la siguiente pregunta: ¿son las Santas Escrituras? Bien, eso es cuestión de fe, pero una fe que está basada en la historia real, no una fe ciega. Jesucristo fue una persona histórica que dijo una verdad radical, y él advierte: se levantarán falsos cristos y falsos profetas con el fin de engañar. Hemos presentado pruebas que muestran de forma clara y tajante que el Cristo y los profetas del libro de Mormón son falsos y que el Jesús y la historia que de él se cuenta en la Biblia es un recuento histórico exacto. Piensen en lo definitiva que es la afirmación que sale en Juan 3:16 cuando dice: pues Dios amaba tanto al mundo que le dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna.
La última pregunta que les hacemos es si ustedes creen en Él. Prueben todas las cosas y aférrense a lo que es bueno. Tesalonicenses 5:21. La palabra de Dios perdurará para siempre. Isaías 48.